Buenas tardes, mi nombre es Liliana Obando, soy excombatiente de las FARC-EP. Estamos en un proceso de reincorporación a la vida civil después de la firma del acuerdo final de paz de La Habana. Soy socióloga, politóloga de profesión, madre, cabeza de familia. En este momento hacemos parte también del partido que nació del acuerdo de La Habana, que es el partido FARC hace unos meses. Ahora nos llamamos el Partido Comunes. Y dentro del partido hago parte de la dirección política de la ciudad capital de Colombia, que es Bogotá. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carolina Sarmiento, también fui integrante de la guerrilla de las FARC-EP, pues ahora que estuve en armas y que ahora pues hacemos ese proceso de político, de empezar a hacer política desde la palabra. Hago parte del Partido Comunes, hago parte de la dirección del partido y responsable de la Comisión de Género Bogotá. Y bueno, muy complacida de estar en este espacio. Desenterrando memorias, parte 2. Cuando hace tiempo, o sea, yo me vine para el lado de Vista Hermosa y ahí fue cuando conocí la milicia, porque o sea, en el caserío operaban mucho, estaban las milicias. Entonces ahí ya después me metí a la milicia y duré un tiempo de miliciana. Después de como 2 años decidí ingresar ya a la guerrilla. Y pues en ese tiempo yo ya tenía, creo, unos 14 años. Mi hermano se fue, duró como 2 años en el 7º. Y cuando regresó, yo estaba en la casa, yo tenía ya como unos 15 años y más o menos iba a completar 15 años. Y entonces él me preguntó, me dijo que yo qué estaba haciendo en la casa. Entonces yo le dije que nada. Entonces me dijo, usted debía de ingresar. Entonces yo me puse a pensar, pues verdad. Dije, verdad, pues ¿qué me quedo haciendo aquí? Pues no teníamos prácticamente nada. Pues ingresé a las milicias y nos vamos para la escuadra interna. En ese tiempo le decían que era la escuadra interna. Yo le dije, no, yo no me quiero ir para allá, yo quiero ser guerrillera, quiero ir para un campamento a estudiar y pues quiero ir a luchar. Ya cuando ingresé a las FARC ya miré que bueno, que los hombres también hacían de comer, bueno, ranchaban también, que también le ayudaban a empacar el equipo a otra, a la mujer, que también le ayudaban a lavar a la mujer, que o sea que todo era por igual. Yo decía, esto sí es lo que yo quería ver. En ese tiempo las guerrilleras pues salían a las casas y eso eran, o sea, eso se hacían unas trenzas largas y unas fornituras bien bonitas y se miraban pues hermosas. Entonces uno decía, bueno, yo también tengo que ser guerrillera, yo también tengo que luchar. Y después, como al mes de haber ingresado, ya fue mi familia por allá a buscarme al pie del campamento y entonces el comandante me dijo que si quería que me fuera para la casa. Y yo me puse a llorar y yo dije que no, y no me quise ir, me quedé. Bueno, pues yo tengo una experiencia un poco más joven, ¿no? Porque entré a FARC ya en ese último proceso, o más bien esa última etapa dentro de FARC. Hay diferentes experiencias que de hecho dentro del documental fue muy interesante porque se reunió como todas esas experiencias, ¿no? Mujeres muy antiguas que conocían todo ese trasegar de FARC al principio y mujeres que pues estuvieron como en la mitad del proceso y ya mujeres que estuvieron como en ese final. Entonces bueno, desde mi experiencia personal, cuando yo llegué ya había como todo un proceso de las mujeres, ¿sí? Ganado, un espacio ganado dentro de FARC cuando inicia digamos que mantenía mucho más, en términos de las decisiones era mucho más fuerte los hombres en ese espacio, pero las mujeres, o sea, nunca estuvieron afuera las mujeres, siempre estaban ahí, pero cumplían esos otros papeles, ¿no? Las mujeres, además, muy importantes, ¿no?
papel de la inteligencia, del cuidado, de estar como siempre pendientes de ese espacio, de la vida, de muchas cosas. También tenemos experiencia de camaradas que en el inicio pues hicieron también parte de esos esfuerzos de combate, de esos espacios combativos, y que estaban ahí también al mando, pero sí fue un proceso para que las mujeres tuviéramos como ese liderazgo dentro del FARC. Ya pues cuando yo llego ya hay mujeres con un historial grande dentro de la organización, y claro, ya yo veo otro momento. Entonces siempre FARC se caracterizó por ese estudio, por la educación, por la disciplina, y eso iba acompañado pues obviamente del diario vivir dentro de la organización. Entonces cuando estaba dentro del movimiento pues era mucho estudio, mucha formación política en el lugar donde yo estuve, era un espacio más urbano en el sentido que la mayoría éramos pues de la ciudad, ¿no? Que tuvimos que irnos al monte, no pues tampoco por un gran gusto, sino porque en la ciudad no se permitía ese ejercicio político, ¿no? Quienes iniciaban. Entonces las mujeres también tomamos esa decisión de irnos para el monte a hacer ese ejercicio político también por la vía de las armas, porque no hubo otra forma en la ciudad, ¿no? Veníamos de estigmatización, de problemas de seguridad, de encarcelamiento, de muerte, bueno, un montón de cosas, de asesinatos, pues que eso hizo que nos fuéramos hacia el monte y tuviéramos otra forma de trabajo. O sea, interesante o bastante importante que las mujeres nos hemos jugado un papel muy fuerte en la lucha y en la construcción del país. Que las mujeres hemos sido doblemente estigmatizadas, las mujeres revolucionarias, precisamente por violar con ese status quo. ¿Sí? Aquí la mujer tiene que seguir ese papel tradicional dentro del hogar para que sea bien vista. Pero la mujer que entonces propone un modelo de país, que propone un acuerdo de paz, que está ahí en ese trasegar político, pues entonces es la mujer señalada, y nos ha pasado con los medios de comunicación, no solamente las mujeres farianas, sino yo creo que las mujeres que también hacen parte de las organizaciones sociales, y que de hecho esa estigmatización ha generado que pierdan su vida, ¿no? Sí, yo diría pues relacionándolas con el conflicto y también con el tema de la memoria, ¿no? La mujer siempre ha estado presente, como señala Lady, ¿no? Siempre hemos estado presentes en todas las luchas, y esto es algo que compartimos con todas las mujeres en el mundo, ¿sí? Las mujeres hemos estado siempre presentes en todas las luchas, pero nuestro estar presentes ha sido muy difícil y atravesado por un sinnúmero de obstáculos. Y muchos de esos obstáculos y ese reconocimiento que venimos arrancando se ha hecho casi que por el puro pulso de las mujeres en especial, con el apoyo de uno que otro de los compañeros que en el camino se van sumando y van entendiendo que es importante pues dar ese lugar de reconocimiento y de diferenciación también frente al papel que a las mujeres nos ha tocado jugar. O sea, primero, como lo señala Lady, rompiendo pues esa esfera del hogar y de lo cotidiano en la que un sistema patriarcal nos arrincona, ¿cierto? Para empezar a hacer nuestro camino en una vida ya pública, una vida política para muchas de nosotras, pero con mucho esfuerzo, porque además seguimos arrastrando las taras y las asignaciones tradicionales del patriarcado en nuestras vidas. O sea, venimos sumando cargas para poder ir conquistando derechos. Este no es un mismo caminar, digamos, que de pronto les ha tocado a muchos hombres en estas luchas. Entonces eso hace una gran diferenciación frente a ese recorrido nuestro en la participación política. Les decía también en relación con el tema de la memoria, porque precisamente también en los estudios que se hacen sobre memoria se ve mucho esa división que existe alrededor del tema de género y en la asignación de roles en la participación también
política de las mujeres y cómo los conflictos también hacen, cuando usted hace memoria de lo que fueron las guerras y los conflictos, en este caso de nuestro conflicto, usted ve que pues fueron distintas como las tareas que jugaron las mujeres frente a las que jugaron los hombres por esa asignación que venimos trayendo una y otra vez como una pesada carga a las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en épocas de represión, por lo general las mujeres son las que lideran mucho el tema de la defensa de los derechos humanos cuando sus compañeros han sido casi siempre asesinados, ¿no? El desplazamiento en Colombia, la mayoría de personas desplazadas son mujeres y son niñas, ¿no? Niños, porque sencillamente sus compañeros eran los que terminaban asesinados y ellas eran las que han tenido que desplazarse, pero también las que han sufrido todas las violencias sobre sus cuerpos, ¿cierto? Son las que han tenido que arrastrar con toda esa violencia tras de sí para reconstruir ellas una vida junto a la de su prole, porque terminan además asumiendo la responsabilidad ya asignada a nosotras, pero pues esta vez tras el conflicto, lo que la agudiza aún más, ¿no? De ser las cuidadoras, de ser las madres, ¿no? En este papel reproductivo también que se nos asigna a las mujeres. En las cárceles sucede igual, el mayor peso para una mujer privada de la libertad justamente está marcado por esa asignación de roles patriarcales en los que la mujer muchas veces transgrede la ley, llega a una cárcel, pero además de que ella entra a la cárcel, entra con su prole, ¿sí? Y tiene que desde allí empezar a ver cómo también sigue cumpliendo con ese papel, estando en unas condiciones pues muy distintas frente al tratamiento que, por ejemplo, reciben los hombres. Entonces sí es un papel muy marcadamente diferente. Yo creo que hay como distintos momentos, ¿no? Y miradas y nostalgias también, ¿no? Nostalgias muchas. Pero las nostalgias nuestras, como dice el documental, pues el documental se llama Mujeres Farianas Nunca Invisibles, Adiós a la Guerra. Un poquito largo para un documental, pero como que cada partecita tiene un sentido, ¿no? Uno, pues que lo hacíamos las mujeres, ¿por qué nunca invisibles? ¿Sí? Cuando nosotras escogimos el nombre, casi que desde la institucionalidad que en ese momento hacía la memoria, que era el centro de memoria, se quería que nosotras dijéramos nunca más invisibles, como esa queja de las mujeres frente al que nunca nos incluyen, ¿no? Y nosotras no sentimos eso, ¿sí? Nosotras no sentimos eso porque de todas maneras cuando hablamos de la nostalgia, tenemos una nostalgia no por la guerra, ¿sí? Por eso es adiós a la guerra, sino porque la guerra es algo fatídico que tiene la humanidad, ¿no? Y pues en el caso pues de las guerras de rebelión pues tienen que ver más con el tema de que un pueblo es empujado por un sistema oprobioso pues a defender sus vidas. Entonces pues estaba diciendo que para nosotros era como pues tanto para las mujeres como para los hombres del grupo en ese momento de las FAREP, pues esa vida colectiva fue muy importante, ¿sí? Y quizás eso es lo que uno más añora en este proceso a la reincorporación, que nos fuerza un poco ya a vivir nuestras vidas individuales, ¿sí? Nuestras vidas individuales como por fuera del grupo, cuando en los espacios que se llamaban espacios territoriales, pues todavía se mantienen pequeños grupos de lo que fue nuestro colectivo, pues no es igual porque pues ya como que la familia queda un poquito dispersa, digamos, ¿no? En este momento quizá quien nos da ese abrigo, o debería darnos ese abrigo como ese colectivo, pues es nuestro partido, el Partido Comunes, que es donde tratamos de encontrarnos y mantener algunas cosas de ese nuestro pasado reciente. Y en esa vida las mujeres teníamos pues una reglamentación que era para hombres y mujeres, pero creo que a pesar de que siempre se ha dicho que la vida militar es una vida profundamente masculina, que lo es,
a muchas cosas, pues en esa organización era una organización como tan sui generis, ¿no? Que tuvimos una reglamentación en la que a las mujeres nos hacía profundamente libres, ¿sí? Por ejemplo, en la toma de decisiones frente a nuestros cuerpos, ¿sí? Yo creo que esa fue como el mayor alcance que tuvimos, decidir si queríamos tener un compañero o no, si queríamos separarnos de un compañero o no, sin tener pues toda esa cosa del tabú de la sociedad tradicional, de la sociedad muy religiosa, ¿no? No, o sea, la libertad sobre el cuerpo se tenía, el tema de la decisión frente a lo reproductivo, pues pasaba por una reglamentación que tenía que ver con los militares que ponían condicionamientos. Usted no podía pues ponerse a tener un montón de hijos, aun cuando los tuvimos algunos de nuestros hijos en la guerra, y fue una experiencia muy difícil para las mujeres, y por eso también después se reglamentó para que las mujeres pues mientras estuvieran en la guerra pues trataran de no tener hijas o hijos, porque iba a ser muy duro todo ese proceso de tenerlos, la separación, no poder criarlos cerca suyo, bueno, todas estas situaciones que a veces se distorsionan aquí afuera, ¿no? Era más una decisión porque en la guerra es muy difícil, al hecho de no querer tener un hijo o una hija, pero que debía pasar también como por la decisión de la mujer sobre su cuerpo, ¿sí? De si quería tenerlo o no tenerlo. Y parte de esas cosas se vivieron al interior de la organización sin que las rotuláramos, digamos. O sea, nosotros, la vida en lo militar pues pasa por otros tiempos y otras necesidades que no le dan tiempo a usted de ponerse a conceptualizar cada cosa, ¿no? Cuando se hace acá afuera. Entonces, eso del feminismo o el feminismo insurgente es algo de lo que se viene hablando ahora, de lo que se quiere construir, pero a partir de muchas discusiones también, porque pues, o sea, la cuestión no es que usted monte un discurso sobre una historia que no existió, o cuando las mujeres que vivimos la realidad la vivimos y la vemos de otra manera, ¿sí? O sea, no forzando, digamos, los conceptos a la realidad social que vivimos, sino al contrario, que sea nuestra realidad la que permita hacer esa construcción que teníamos las mujeres al interior de la organización. Y teníamos pues la posibilidad, como dice Lady, desde los inicios, pero cada vez más pues con el paso del tiempo pues la organización obviamente también iba evolucionando en ciertas cosas, y pues las mujeres cada vez teníamos más las posibilidades de ir accediendo como a algunas responsabilidades pues destacadas dentro de la organización. También pasaba por nuestra voluntad, o sea, a veces había compañeras que no querían asumir papeles de mando, por ejemplo, ¿sí? Pasaba por su decisión personal, digamos, pero estaba la posibilidad dada. O sea, si usted se quería destacar en lo militar, o se quería destacar como en lo político, o se quería destacar en otras de las muchas especialidades que se llamaban en la guerra, allá en la FARC, pues usted podía hacerlo. Nosotros lo que estamos buscando es estos espacios en esta sociedad donde podamos seguir haciendo lo que hacíamos y mejorando también y aprendiendo de esos nuevos liderazgos y esas nuevas formas de hacer la política ya sin las armas. Pero pues, nosotras ya teníamos una decisión política desde pues, el momento en que nos vamos, otras lo van aprendiendo en la marcha en la organización, pero teníamos una formación y un concepto político en nuestro trayecto como organización, como mujeres dentro de la organización. Entonces, pues venir a que te habiendo hecho todo ese recorrido y que acá nos quieran de nuevo pues devolver pues a la condición de amas de casa o de las mujeres sometidas y calladas y sumidas, pues queda muy difícil. Bueno, pues primero pues invitar a la comunidad internacional a ese respaldo y ese acompañamiento al acuerdo de paz. Ya lo decía, es un acuerdo ejemplo que sirve para esos procesos que se puedan vivir en otros países. Entonces es bastante importante. Necesitamos que la comunidad internacional exija el cumplimiento también del acuerdo de paz en nuestro país.
estamos atravesando por una situación bastante difícil en términos de la protección de la vida, de las garantías del ejercicio político, tanto mujeres como hombres. Entonces es importante respaldar, acompañar. Me parece bastante importante que las universidades, de hecho los estudiantes, profundicen más allá de lo que fue o de ver FARC como ese morbo pues de una guerrilla en armas, sino más bien de ese proceso histórico que ha tenido Colombia en la lucha revolucionaria, en la lucha campesina, ¿sí? Hablar de las FARC es hablar de los problemas de la tenencia de la tierra y cómo los campesinos y campesinas se organizaron precisamente por esas diferentes situaciones y carencias que vivían, diferentes situaciones que se presentaban en los territorios y también en las ciudades. Entonces, pues el llamado es ese, a que trabajemos conjuntamente, que construyamos, que compartamos experiencias, decía Lili, que nos inviten, que podamos compartir esas experiencias, más allá de recoger de pronto información, que sea algo más de construcción conjunta. Y pues eso es, que estemos ahí, que nos comuniquemos. Ya hay ahora muchas formas de estar más cerca, más pendientes de los procesos. Entonces, pues esa es la invitación. Pues frente a la comunidad internacional yo diría que pues su papel fue durante las conversaciones y en este trayecto que hemos tenido de estos 4 años ya a partir de la firma, de la implementación, pues su papel ha sido necesario, ha sido importante. Sin el apoyo, por ejemplo, de países como Cuba, como Venezuela, como los países como Noruega, países acompañantes, los países garantes, ese proceso no hubiera sido posible, ¿sí? No hubiera sido posible porque era sentar en la mesa al Estado por una parte y por el otro lado a la organización guerrillera más antigua de América Latina, pero también con un legado histórico y de lucha inmenso, ¿sí? No era una tarea fácil y eso pues en gran parte se posibilitó en una sociedad tan polarizada como la colombiana, polarizada justamente porque llevamos muchos años cargando pues con el peso de la guerra. Entonces no era tan fácil dar ese salto a unas conversaciones que ya habían existido en el pasado, pero que fueran exitosas en el sentido de llegar a la firma de un acuerdo. Ahora sabemos desde nuestra organización y ahora desde nuestro partido que firmar un acuerdo no es decretar la paz. La paz no se decreta, la paz se construye con hechos. Y lo que se hizo como resultado de ese esfuerzo histórico de nuestra organización, que dejamos atrás la parte militar, no sin dolor, no sin esa nostalgia, nuevamente lo menciono, pero pues era la apuesta justamente por este pueblo y por ofrecerle unas condiciones y una situación distinta a la guerra que el pueblo también ya estaba demandando. El proceso trae eso de importante, que hay un sistema en el que además hay un reconocimiento, por ejemplo, una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, tiene también el sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el componente jurídico de ese sistema, y tiene una comisión de esclarecimiento de la verdad, que para nosotras como organización es muy importante que esa verdad y esa memoria sea contada por todas y todos quienes participaron directa o indirectamente del conflicto, no solo por las FARC. A nosotros nos interesa mucho nuestra memoria y nos interesa contarla, y ojalá se logre articular dentro de esa comisión de la verdad como una verdad no oficial, porque pues entendemos que en este país nunca ha habido una verdad de nación, una verdad construida desde la oficialidad, pero creemos que la memoria y la verdad que reclama el pueblo colombiano, la sociedad, no solamente las víctimas, también las organizaciones, es una verdad que está compuesta por una polifonía de voces, una multiplicidad de experiencias vividas en este largo conflicto, y pues a eso
a eso queremos apostar, ¿sí? Para que finalmente esta sociedad entienda por qué pasaron las cosas que pasaron en el conflicto, ¿sí? Y en todo este papel de lograr que ese acuerdo no quede en el papel, es que la comunidad internacional tiene un rol fundamental, muy importante. Como decía Lady, a nosotros nos están asesinando después, o sea, creo que se exacerbaron los asesinatos a liderazgos sociales, líderes, lideresas políticas, defensoras del acuerdo de paz, de la tierra y de sus reivindicaciones más básicas. Los asesinatos de excombatientes, ya vamos como en 258, situaciones muy difíciles de incumplimiento, y pues esa mirada internacional desde afuera es lo que permite de alguna manera lograr que ese proceso de paz y ese esfuerzo que se ha hecho no colapse, ¿sí? Entonces ese es el papel, ese es el llamado, y pues a los estudiantes, a los profesores, profesoras de la Universidad de Islas Baleares, pues hacerles esa invitación a entender un poco más a partir de esta momento histórico tan importante que vivimos en nuestro país, entender que ese es un proceso de paz y un documento, un acuerdo que le podrá servir, ojalá, a otros pueblos, a otros países que tengan situaciones de guerra como la nuestra. Todas se juntan esa resistencia antipatriarcal por papá que la guerra se comió. Resistimos a la guerra, con 3 tiros la muerte se lo llevó. Resistimos a la guerra, por la amiga que el machista la violó. Resistimos a la guerra, por las lideresas que este estado asesinó. Resistimos a la guerra, rompemos el silencio con arte feminista. Miramos al sol, no se cierran nuestras vistas, sin miedo, corriendo, hablando, sanando. Todas somos brujas, todas complotando. Nuestras muertas se levantan, nos regalan fuerza para